Congreso, y pues que nos ayude a tener ese corazón abierto para el mensaje que vamos a recibir el día de hoy, ese alimento que nos va a dar para nuestro espíritu, ¿verdad? Para que al salir de aquí podamos ponerlo en acción. Y pues le doy gracias primeramente a Dios porque me permite estar aquí. Él sabe lo que cuesta, y bueno, lo difícil que es estar aquí, ¿verdad? Yo creo solo por su gracia es que puedo pararme aquí. Les pido que desde este momento empiecen a practicar la misericordia, ¿verdad? Ser solidarios en pues recibir lo poquito que podemos compartirles, que es nuestra experiencia, lo que vamos a tratar de, no de dar un tema, sino más que todo la experiencia que hemos vivido en el apostolado de la cruz. Gracias. Pues muy buenos días nuevamente. Pues se ve que sí descansaron, se les ven las caras muy relajadas, felices. Se ven un poquito menos personas que ayer, pero seguramente se quedaron descansando más. Nos da mucho gusto estar aquí, pues ya nos presentaron, mi nombre es Elvira, mi hermana Sandra, y pues sí, es con mucho gusto que estamos esta mañana aquí compartiendo con ustedes, como decía ella, más que dar un tema, ni somos teólogas, ni doctoras, ni maestras, pero es compartir nuestra experiencia de fe. Y en la experiencia de fe y del amor de Dios, pues somos hermanos, ¿sí o no? Así que eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? No es una enseñanza como tal, sino un despertar juntos. ¿Qué les parece? Como dijo el Padre, el tema es la espiritualidad de la cruz, nos lleva a vivir la solidaridad. Lo que falta en ese título, que nos dieron a nosotros sí tenía, es que es las obras de misericordia. Obras de misericordia espirituales, obras de misericordia corporales, y que el vivirlas, el practicarlas, es lo que nos va a hacer ser solidarios. Entonces, pues en esta mañana, a través de este tema, queremos juntos poder reconocer las características de un corazón lleno de misericordia. ¿Cómo es un corazón lleno de misericordia? ¿Y cómo es el no estar viviendo con misericordia y no ser solidarios? También darnos cuenta de eso con un poco más de claridad. Entonces, ¿qué tanto nosotros hemos considerado cuál es la diferencia entre ser solidarios y ser misericordiosos? ¿Qué tanto hemos pensado cuál es la diferencia? ¿Ustedes creen que Jesús era solidario y es solidario, o que Jesús era misericordioso y es misericordioso? A ver, ¿quiénes dicen que era solidario y es solidario? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que era misericordioso y es misericordioso? Más levantaron la mano. No, usted la levantó 2 veces, no, más era una. Entonces, se trata de que justamente sí, pues, eran las dos cosas, ¿verdad? Y es las dos cosas. Muchas gracias. Entonces, pues nosotros tenemos muchos ejemplos para hablarles de esa solidaridad y también algunos para hablarles de lo que no es ser solidarios. Entonces, cualquier acción en la que haya lucha de clases, lucha de poder, en que se busquen los intereses propios, pues es una obra no solidaria, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño PowerPoint que nos ayude a descubrir esto de la no solidaridad. Si alguien no puede leer rápido, si alguien que está al lado le ayuda, por favor.
Pues lo que pudimos quizá sentir que duró una eternidad eran 4 minutos nada más. Nosotros hemos visto pues en estas escenas un pedacito, ¿verdad?, de lo que es estar sin solidaridad. Muchas personas viviendo en condiciones realmente deplorables, ¿verdad? Nada favorecidos. Somos muy bendecidos de vivir como vivimos, de tener lo que tenemos. Y no hemos ido nosotros a las casas de ustedes, gracias a Dios. Así que no vimos nada de que si la ropa, los zapatos, cualquier coincidencia con la realidad es eso, mera coincidencia. Pero también nosotros tenemos ese compromiso de ser solidarios y misericordiosos. Y de hecho mucha gente está viviendo de ese modo. Mucha de esa gente que está teniendo actos solidarios no lo hace en nombre de Jesús, ni lo hace sabiendo que lo hace con la gracia de Dios, ¿verdad? Nada más lo hacen pues desde un sentimiento de tenemos que ayudar. Tenemos pues imágenes también unas poquitas de esto.
Para hacer el bien no es cuestión de fe, es nuestro deber. Nos decía muy seguido el Padre Manuel que dejar de hacer el mal es nuestra obligación. No hay ningún mérito de creer que convertirnos es dejar de hacer el mal. Eso es nuestra obligación. Y empezar a ejercer la virtud y hacer el bien en todo momento y en todo lugar. Eso es vivir una vida cristiana. Porque lo otro lo puede hacer cualquiera, desde la fe o desde la no fe, ayudar, porque es una obligación de humano a humano. Pero vivir una misericordia como la de Jesús es lo que estamos invitados nosotros y llamados con más responsabilidad a hacerlo desde la espiritualidad de la cruz. Y como ayer vimos en los temas que nos dieron, ¿verdad? Cómo nos compartían los sacerdotes, cómo ellos tuvieron misericordia en los momentos que se les presentó. Como Padre Roberto nos decía con esa persona que se estaba confesando, ¿verdad? Ese abrazo que lo llevó a otra dimensión a esa persona, ¿verdad? A sentir a Cristo. Y Padre Doménico que también fue solidario con el indigente y ayudó a la joven también, ¿verdad? Creo que esto es lo que nos pide Jesús, que seamos solidarios en el momento que se nos presenta. Pero ¿cómo vamos a poder lograr esto? Ahí les dieron unas hojitas donde habla de cómo Jesús fue misericordia. Hay unas citas bíblicas, están unos evangelios donde Jesús nos enseña cómo Él practicó la misericordia, cómo hasta hoy la sigue practicando a través de los instrumentos que se dejan, ¿verdad?, llevar por Él. Entonces está en nosotros que busquemos esa formación, lo que nos va a llevar a la práctica. Tenemos que de alguna manera ir conociendo más a Jesús para parecernos más a Él, y es a través nada más de la formación, y más que todo de la formación, yo diría que es de la oración que tengamos, ¿verdad? De ese momento de alejarnos un poco del ruido y poder tener esta conversación con Él para que Él pueda guiarnos y que pueda darnos ese corazón de misericordia cuando se nos presente la ocasión. Hay varias citas bíblicas donde Jesús nos muestra cómo obra por misericordia. Está la del hijo pródigo, ¿verdad?, donde el padre recibe a su hijo con amor. También ayer nos compartían la cita bíblica donde dice el samaritano que ayuda al viajero herido en el camino de Jericó. Y así, muchas citas bíblicas, muchos evangelios que nos hablan de la misericordia. Y yo más que todo pues los invito, ¿verdad?, que busquemos a ese Jesús misericordioso, para que día con día podamos practicar esa misericordia con Él. Y dice, Jesús fue el médico por excelencia, porque Él siempre que sanaba se hacía sensible al sufrimiento de los demás, palpaba las llagas y se hacía parte de ese dolor, y eso es lo que lo llevaba a curar y a sanar con amor. Y también, pues, no podemos dejar fuera a nuestra madre que es madre de misericordia, ¿verdad?, donde Jesús le confía a su iglesia y a la humanidad ante la cruz, y donde ella acepta y se convierte en la madre que nos alcanza la misericordia divina. El Papa Francisco escribe en la bula de convocación del Año Santo de la Misericordia: la dulzura de su mirada nos acompañe en este Año Santo para que todos podamos redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Y pues, ¿cómo vamos a redescubrir esa ternura de Dios? Es solo a través de oración. Tenemos los sacramentos, que es la confesión, la comunión. Creo que este es el camino que nos lleva a descubrir esa ternura de Dios, para que también nosotros podamos llevarla al mundo, ¿verdad? Si todo el grupo que estamos aquí
decidiéramos hoy verdaderamente a ser hijos de misericordia y que nosotros creciera esa necesidad de conocer más a Jesús, creo que haríamos una gran diferencia. Como lo decía el Papa en un mensaje que mandó hace poco, decía, ¿se han sentado alguna vez y preguntarse cuánta paz hay en su corazón? Dice, muchos pedimos por paz, pero ¿cuánta paz hay en tu corazón? Empieza por ahí, por tener paz en tu corazón para que pueda haber paz en el mundo. ¿Verdad? Tenemos que empezar con nosotros mismos y así para poder llevarlos a los demás y pedir también, ¿verdad?, a otros que hagan lo que Dios nos está ayudando a poner en acción. Aquí les vamos a pasar otro PowerPoint donde con actos sencillos podemos hacer grandes obras de misericordia.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดPues, ¿son actos sencillos o no? Pues, เ
impactó, no necesariamente de la manera más agradable, que dijo la niña cuando el Señor le da la comida al perro y lo ve que aparece al día siguiente para pedirle comida otra vez y dice la niña, lo está manipulando. Dijo, ese perro nada más lo está usando. Y pues me impresionó porque tiene 12 años, va a cumplir 13. Y pues es parte quizá de lo que estamos enseñando a los niños, porque lo más seguro es que no los estamos enseñando nosotros, sino la televisión, los juegos. Entonces, afortunadamente, pues lo demás sí lo reconoció, ¿verdad? Como algo bueno, pero sí estamos un poquito con los valores así como que no muy en su lugar, ¿verdad? Y pues también nosotros, justamente como decía Sandrita, si estamos hablando de una misericordia desde Jesús, por eso se habla de esos actos de misericordia, esas obras de misericordia que tienen ahí en sus hojas, y es ir de menos a más. Las obras de misericordia, cuando hablamos de las corporales, cubren las necesidades básicas, ¿verdad? Casa, vestido, sustento, ropa, lo más elemental de lo que nadie deberíamos de carecer. No es justo, no es bueno, no es necesario que alguien no tenga que comer, que alguien no tenga agua para tomar, que alguien no tenga que ponerse para vestirse, ¿verdad? No, eso no le hace bien a nadie. Son las necesidades más básicas. Hablar de cubrir las necesidades que se satisfacen a través de las necesidades espirituales, pues ya es tener ese acceso a un poquito más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dicen ahí las obras, pues dice enseñar al que no sabe, dar consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, o sea, ahí está, ¿verdad? Y curiosamente hasta en el orden no se ponen de acuerdo porque en unos websites están puestas el orden de los números, no está de un modo y el otro está de otro modo, pero pues más o menos en esa secuencia que están ahí es lo que les queremos también compartir esta mañana, porque pues estas obras de misericordia nosotros estamos siendo invitados a vivir en este año de gracia por el Papa, pues con un sentido especial de misericordia. Y aquí les vamos a hablar de 4 pobrezas que vivimos actualmente, donde podemos practicar lo que son las 14 obras de misericordia, y ahora vamos a ver primero el llamado que se hace el Papa.
pues así el Papa nos invitó a vivir este año de gracia con especial sentido de ser misericordiosos. Y en este PowerPoint les queremos explicar un poquito, compartir la necesidad que hay y que, vamos a decir, los males que aquejan nuestra sociedad, pues son una enfermedad, ¿verdad? Y esta cura que podemos nosotros dar a través de esas obras de misericordia está dirigida cada una a un muy particular mal, a una muy particular enfermedad. Y pues el Papa mismo nos habla de 4 pobrezas. Entonces, si en este otro PowerPoint lo vamos a pasar más rápido por cuestiones de tiempo, obviamente, pero estamos siendo invitados a vivir esa misericordia y hacerlo hoy, porque otro mundo es posible de vivir. Entonces, como decía el Papa, ser misericordiosos como el Padre que es misericordioso, y como dice él, el año de gracia, llevar esa palabra y un gesto de consolación a los pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes de la sociedad, ¿verdad? Estamos siendo esclavos de nuevas cosas, no podemos vivir sin el teléfono, sin los textos, sin el WhatsApp, sin el internet, sin el Facebook, son nuevas esclavitudes. Y también nosotros necesitamos restituir la vista a quien ya no puede ver porque se ha vuelto nada más sobre sí mismo, ¿verdad? Volver la dignidad a cuantos han sido privados de ella. Entonces son diferentes situaciones. Estas obras son lo que van a dar alivio a grandes males. Si no las acompañamos de amor, pues van a ser nada más actos humanitarios, actos caritativos, actos de, pues como que dar la limosna y voltear la cara, ¿verdad? No. La pobreza material. Sí, aquí como podemos ver la pobreza material, que es el sufrimiento en lo físico, que viene siendo la falta de casa, vestido y sustento, y también se carece de bienes básicos, que es lo que nos ayuda a tener esa dignidad como seres humanos. Y aquí es donde podemos poner en práctica lo que son las obras corporales, que es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y dar posada al necesitado y vestir al desnudo. Buscamos esta manera de cómo poderles dar un ejemplo de cómo podemos poner en práctica estas 14 obras, porque son muchas, ¿verdad? Pero en estas 4 pobrezas van a ver cómo podemos aplicar cada una de ellas, y ahí están unos ejemplos también. Ahora también tenemos la pobreza cultural, que es el sufrimiento por la exclusión social. El no tener un estudio, una formación académica, nos lleva a ser personas inseguras a veces, a una falta de tomar decisiones, en el analfabetismo, la falta de conocimientos. Y pues aquí las obras de misericordia espirituales nos dicen que debemos de enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, y perdonar las injurias, pero primeramente antes de poner en práctica estas obras tenemos que aplicarlas a nosotros mismos, saber que necesitamos ser enseñados, que necesitamos ser aconsejados cuando se necesite para poder hacerlo con los demás, ¿verdad? Primeramente nosotros, trabajar en nosotros para poderlo llevar a los demás. Y pues tenemos otra pobreza también, que es una pobreza social. Cuando hablamos de esta pobreza, estamos hablando de que hay aislamiento, soledad, de que se ha sufrido una discriminación o estamos siendo marginados. Es una pobreza porque cuando se pierde un ser querido, cuando la ausencia de alguien, ¿verdad?, que no está en el hogar, que no está en el entorno, las separaciones familiares, el destierro, las personas que tienen que huir de sus países por cuestiones políticas, por cuestiones de secuestros, etcétera, pues cuando alguien está encarcelado, ¿verdad?, es un aislamiento severo de pues, estar acompañado de sus seres queridos. Cuando alguien está hospitalizado, ¿verdad?, se está experimentando esa pobreza de un compartir socialmente con la gente que se ama. Entonces, para aliviar este mal de estas pobrezas, pues en lo corporal, pues esa visita y cuidado de los enfermos, esa visita y tener atenciones con los presos,
pero también cuando se dice de enterrar los muertos, pues dicen por ahí, pues ya están las funerarias que hacen todo. Pues sí, pero ¿quién acompaña a los dolientes, verdad? Porque cuando es el recién momento, llena la casa. Y ya pasan 2 o 3 días después de eso y ya nadie le da una llamada a lo mejor. Entonces es ese proceso de acompañamiento y en lo espiritual, pues consolar a esas personas que están sufriendo esa tristeza, también soportar con paciencia los defectos de los demás. Y pues también hay una pobreza espiritual y de ánimo. ¿Por qué? Porque a veces pues se sufre esa pérdida del sentido de la vida, ¿verdad? Se tiene esa desesperanza, se tiene esa falta de ganas de vivir, de ganas de hacer algo más grande en la vida. No lo tenemos, ¿verdad? Hay un vacío interior. Entonces, con esa desesperanza, esa depresión, estar sin fe, ese abandono de sí mismo, esa confusión moral que se puede tener, y pues también a veces hay una apatía e indiferencia. Entonces, esta pobreza espiritual y de ánimo, pues esta vivencia de las obras de caridad, las espirituales, las obras de misericordia, pues en ese corregir al que llega, porque alguien que está sin esperanza por la vida, pues es justamente que necesita ánimo, que necesita quien lo saque adelante, quien lo ayude, ¿verdad?, a entender su momento que está viviendo. Entonces, pues nosotros, como les decíamos, estamos siendo llamados e invitados a practicar estas obras de misericordia, hacerlo al estilo de Jesús. Entonces nosotros, aprender a hacerlo al estilo de Jesús, pues es hacerlo de una manera diferente. Entonces Jesús en todo momento fue solidario, misericordioso, pero aparte decimos de Jesús sacerdote, víctima, contemplativo, solidario, y nosotros estamos aprendiendo a hacer todo eso, ¿verdad? Somos sacerdotes, somos víctimas, contemplativos, solidarios, pues nos falta mucho por aprender. Entonces hacerlo como Jesús es una manera diferente que vale la pena. Si la saben, no la canten, por favor, para escuchar. Te contemplo sumergiéndote en la noche en soledad, en la noche de tu copa amarga, noche de traición, en tu angustia ante la muerte, el sudor de sangre, el llanto, en la noche impenetrable y fría, noche de las 1000 preguntas clavadas en tu corazón. Jesús, te contemplo en el momento de tu grito de dolor, en el grito desgarrado y misterioso de la cruz, preguntándole a tu Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese grito que taladra los espacios y los siglos, tu grito desarmado y fiel. Jesús, te contemplo en cruz clavado, estremecido de dolor, en el más total despojo, dando todo y en silencio, descendiendo hasta la muerte, agotado e indefenso, entregándote confiado en las manos de tu Padre, el Padre que ahora no se ve. Nuestras noches, nuestros gritos, nuestras muertes.
Estas noches sin noche se conocen bien, Señor. Esta historia es eco solo de tu grito de dolor. Vuelve siendo loca, nuestra muerte hasta el final. Jesús, yo te encuentro tan cercano en mi dolor, solidario hasta el colmo del amor. Nuestras noches, nuestros gritos, nuestras muertes, con los tuyos se funden en el mismo plano. Pues vemos en esta canción cómo Jesús nos pide, ¿verdad?, a vivir el estilo de Él. Y cuando estábamos preparando este tema, no hallábamos por dónde empezar, ¿verdad? Había muchas ideas, pero todo estaba así revuelto. Y cuando comenzábamos a hacerlo, pensábamos a hablarles de la oración del Verbo encarnado, que como apóstoles de la cruz creo que todos no la sabemos, ¿verdad? Y pues nos pusimos a tratar de entenderla más a fondo. Y yo les quiero compartir mi experiencia de lo que yo aprendí de esta oración, que es la que yo creo que hay muchas personas aquí que a veces quizás la hacen cada hora, o tal vez es su oración de la mañana, o su oración de la noche. Pues yo creo que todos como apóstoles de la cruz la practicamos, ¿verdad? Bueno, la rezamos. Y aquí estaba viendo que está todo lo que Dios quiere de nosotros. Que cuando empezamos a decir, Padre Santo, por las manos de María, te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado, en quien tienes todas tus complacencias. Empieza con el Padre, está el Padre, Jesús y María, dándonos el ejemplo de cómo ellos se entregaron, cómo el Padre entregó a su Hijo por nuestro pecado, cómo María fue instrumento y cómo por ese amor, esa humildad, esa entrega, ese dolor de entregar a su Hijo por nosotros, por nuestra salvación, es lo que hoy nos están pidiendo a nosotros, que seamos ejemplo, que ellos son un ejemplo para nosotros a seguir. En esa oración nos lo están diciendo, ellos se ponen primero como ejemplos, como esa acción que llevaron, ¿verdad? Un día. Y luego continúa, dice, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo
ha derramado en nuestros corazones, nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas, por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado. No dice derramará hasta que tú decidas cambiar tu vida, sino que ha derramado desde nuestro bautizo, desde ahí recibimos esa caridad del Espíritu Santo. ¿Y cuánto tiempo ha llevado para que podamos descubrir esa caridad que Él puso en nuestro corazón? A mí, en lo personal, yo creo que hasta ahora que estoy en el apostolado de la cruz y que gracias a este tema, creo que mi vida ya no puede ser igual. Dios me ha enseñado mucho en estas obras de la misericordia que yo solo las oía, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, muy fácil, pero ya cuando quieres aplicarla con la espiritualidad de la cruz, es donde está lo difícil. Pero con Jesús creo que sí se puede ser esas hostias vivas que nos pide en esta oración. El ser hostias vivas es ser como Jesús, porque ser hostias vivas es Jesús ahí presente, ¿verdad? En el Santísimo, y es ser como Él, amar como Él amó, servir como Él sirvió, entregarse como Él se entregó. De esta manera nos pide hoy el apostolado de la cruz, que seamos apóstoles entregados a tiempo completo, porque el tiempo es de Dios, Él es el que nos da tiempo. Yo veo con mucha tristeza a nuestros apostolados a veces que estamos ahí y sí queremos servir, pero con una limitación, con poner una línea, de que de esta línea para acá soy yo, pero de esta línea para acá, de esta línea para allá pueden contar conmigo, pero con un poquitito de tiempo. A veces queremos tomar los puestos, pero no queremos estar ahí. Y debemos de ser apóstoles coherentes, ¿verdad? De que si llevamos esta espiritualidad de la cruz, hacer lo que Dios nos pide en esta obra que le dejó un día a Conchita, pero que ahora es de nosotros y que está en nosotros el compromiso de sacarla adelante. Y es a través de eso, de ser hostias vivas. ¿Qué es ser hostias vivas? Ser cruces vivas. Una vez nos preguntaba Padre Celso de que le dijéramos qué era para nosotros el apostolado de la cruz. Y todos estábamos buscando palabras bonitas para decir lo que es el apostolado de la cruz. Y él nos dijo, no se molesten en buscar grandes discursos. Simplemente el apostolado de la cruz es ser cruces vivas, dar la vida por los demás. El entregarse hasta que duela. Así como yo pongo de ejemplo mucho a las mamás, no soy mamá, pero he visto cómo ellas entregan su vida por sus hijos desde el momento que ellas tienen al bebé. Desde ese momento están entregando la vida porque su hijo viva. Ellas no saben si van a morir en ese momento o van a salir, ¿verdad?, de ese parto, pero ellas están entregando su vida para darle vida a ese hijo. Y desde que nace, ¿verdad?, ya es una mamá de que tiene que en la mañana darle de comer, atender al esposo, atender todas las necesidades de la casa y aparte de eso todavía tiene que irse a trabajar y regresa y otra vez a lo mismo, ¿verdad?, de hacer la comida. Quizás es la primera que se levanta y la última que se acuesta. En ese servicio está dando su vida a su familia para que ellos tengan vida, para que ellos tengan lo mejor de ella. Y yo creo que así como ellas, ¿verdad?, tener ese ejemplo de que así debemos de actuar nosotros también en lo que se nos, pequeñitas cosas que se nos presenten, ser esas cruces vivas, de dar hasta que duela, porque eso es lo que nos pide el apostolado, ¿verdad? Y creo que ahí es donde Dios nos ayuda a entender ese amor, dolor, ¿verdad? Que donde más duele es donde más estás haciendo un poquitito de lo que Dios te está pidiendo. Y por su amor en las ocasiones que se nos presenten, implorando gracias para el mundo, la iglesia y especialmente por los sacerdotes. Por los sacerdotes y yo creo ahora por vocaciones, ¿verdad? Que estamos viendo la necesidad de vocaciones que no hay. ¿Y qué hará falta? ¿Será esa entrega completa que necesita Jesús de nosotros para que puedan mandar a esos nuevos sacerdotes? Hoy nosotros somos afortunados porque los tenemos, pero se están acabando.
¿qué será el día de mañana para sus hijos, para sus nietos? ¿Irá a haber un sacerdote? Y yo creo que la iglesia sin sacerdotes no funciona, ¿verdad? Pues ellos son los que nos van guiando y solo los invito a eso, de que esta oración del Verbo encarnado la hagan suya. A mí me dio muchos mensajes, pero cada quien vivimos una experiencia diferente, ¿verdad? En la vida, y de acuerdo a lo que estemos viviendo, Dios nos va a dar ese mensaje, nos va a hablar a través de esa oración para que podamos realmente ser apóstoles de la cruz. Los invito a que se pongan de pie, por favor. Y ustedes van a completar, ¿verdad? La que voy a decir, seamos sacerdotes con Cristo, sacerdote, ¿verdad? Seamos sacerdotes con Cristo,